Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video de esta nueva sesión de historia. El tema de historia del día de hoy. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que... con el hecho de... Vamos a hablar nuevamente de la iglesia. Ya habíamos hablado de ella hace un tiempito atrás, en un video más atrás. Pero ahora es necesario precisar unos cuantos detalles de las características que tiene la iglesia cristiana en los tiempos de la Edad Media. Recuerden que la iglesia es fundamental entenderla para esta época. Lo primero que hay que entender es que la iglesia, destacar este punto que ya se había dicho antes, bueno, la iglesia es importante en la Edad Medieval porque fue algo que estuvo latente en ella, una heredera de la cultura greco-romana. De hecho, ellos querían ser los que reemplazaran así al Imperio Romano cuando éste cayera. Pero el problema de la iglesia, y esto ya lo hemos venido diciendo desde que vimos los videos de Roma y en el video anterior que se hizo sobre la iglesia, el problema que tiene es que no tiene una administración que permita un poder terrenal que permita mantenerse a sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia, si bien tiene una organización, esa organización no es política, no es social ni económica, no es una organización como dijéramos, digamos, el Papa no es un monarca que tiene un determinado terreno y en ese terreno ejerce su poder. No. Por eso utilizaron siempre a los reyes y a los distintos príncipes, que son los señores feudales posteriormente, o incluso emperadores, para convertirlos al cristianismo, y a su vez estos reyes y príncipes iban a convertir a todos sus súbditos al cristianismo, y de esa forma fueron difundiendo la religión junto con elementos de la cultura greco-romana en determinados círculos. No fue de forma masiva eso de la difusión de esta cultura. A pesar de eso, de no tener una organización que les permitiera administrar un poder económico, político y social dentro de un determinado conjunto de gente o sociedad, la iglesia tenía una organización que le permitía administrar la difusión de su religión y de esta cultura greco-romana. Se divide en dos principalmente. Una es el clero secular y la otra es el clero regular. El clero secular es el que se caracteriza, bueno, primero que todo, por estar cerca de la gente. El clero secular tiene distintas divisiones, como, no sé, si las territoriales, distintas divisiones, y a su vez cada división tiene un funcionario que está a cargo, de la más pequeña a la más grande. La más pequeña es la parroquia, y las parroquias están a cargo de un sacerdote. Un conjunto de parroquias se llama diócesis, y la diócesis está a cargo de un obispo, y el conjunto de diócesis se llama arquidiócesis, que están a cargo de un arzobispo. Y está de más decir que el grupo de arquidiócesis conforma todo el lugar por donde se ha expandido la iglesia cristiana, y el que está a cargo de eso es el Papa. Y el Papa supuestamente tiene el mandato de San Pedro, que fue el primer Papa que tuvo la religión cristiana, la iglesia cristiana. ¿Ya? Bueno, entonces se preguntan, ¿y qué son los cardenales? Pues bueno, los cardenales son algo así como un título honorífico que se posee aparte de estos rangos. ¿Para qué sirve ser cardenal? Porque eres parte del colegio de cardenales. ¿Y qué es el colegio de cardenales? El colegio de cardenales elige al Papa. ¿Se acuerdan ustedes cuando renunció Benedicto XVI y decían que el colegio de cardenales tenía que juntarse en la sede del Vaticano? Y después todo este cuento que estaban esperando que saliera humo blanco, ¿se acuerdan? Y después salían ahí diciendo Habemus Papa. Bueno, eso es lo que hacen los cardenales. Se juntan, tienen un título honorífico, se juntan, entre otras cosas decían el Papa. Tienen otras funciones, pero yo digo eso porque es la más conocida por la gente.
Y así como tenemos al clero secular, la iglesia también tiene otro elemento que se llama el clero regular. Se llama clero regular porque viene de la palabra latín regula, que si la traducimos al español significa regla. No regla así como la regla... no es este tipo de regla, por si acaso. Tampoco es la regla que tienen las mujeres con el ciclo menstrual, sino regla como de regla, de ley, de como las reglas del juego, ya, ese tipo de reglas, como para que me entiendan. Puta que me costó. Y bueno, si bien el clero secular era el que estaba cercano a la gente y trataba de ayudar a esa gente, el clero regular se alejó de la gente, de todo asentamiento urbano, y vivieron separados de la gente. El clero regular estaba dirigido bajo diversas órdenes. Por ejemplo, una orden tenía una serie de mandatos que cumplir, una serie de misiones que cumplir. Y esas órdenes se les ponían nombres dependiendo de cierta persona que las fundó. Y casi todos eran santos. Casi todos eran santos. Porque la primera orden que se fundó supuestamente era la de San Benito. ¿Y cómo se llamaba la orden de San Benito? La orden benedictina o de los benedictinos. Así como esa agua mineral que se llama benedictina, ya, una cosa así. ¿Cachai? Y la principal figura del clero regular es el monje. Y existen dos tipos de monjes. El cenobita es el que vive en comunidades, y el anarcoreta, que es un ermitaño que vive completamente solo, forever alone. Los monjes de las diversas órdenes religiosas del clero regular tenían como, así como dentro de un mínimo común denominador de cosas, llevar una vida completamente ascética. ¿Qué significa llevar una vida completamente ascética? Significa una vida alejada de necesidades mundanas, de todo lo mundano, de lujos, alejada de una vida austera, que solamente, por ejemplo, comieras lo necesario, te vistieras con lo necesario, usaras las semillas necesarias, la ropa necesaria, la casa que necesitas, ese tipo de vida. Nada de lujos, nada de cosas que no necesites, nada de comida extra, nada de ese tipo. O sea, era una vida austera. ¿Qué es austero? Así para que me entiendan, una vida cagada. O cagona, mejor dicho, para que... perdonen la palabra, pero es para que me entiendan mejor. O mezquinas, ya, si quieren una palabra más mejor, más bonita, mezquina también sirve. Bueno, y otra cosa importante es que tenían una vida alejada del ocio. Y bueno, el día de hoy nosotros miramos el ocio como, oh, ando ocioso, porque ando, no sé, haciendo cositas con papeles, jugando con clips y un montón de leceras, o haciendo banners para distintos usuarios de YouTube. Y me pongo ocioso, no sé, dar jugo, qué sé yo. Bueno, una vida ociosa, bueno, ocio tiene que ver de otium, del griego otium. No me pregunten qué significa. Y lo contrario, no sé lo que significa. Lo contrario de el ocio es el negocio. Creo que esto es griego. No sé si es griego o latín. Sé que no me preocupé de verlo. Es griego. Según yo es griego. Si alguien me dice que es latín, bueno, que me corrija. Tenemos el ocio y tenemos el negocio. Ocio en griego sería otium. Negocio, negotium. ¿Qué significa negocio? Negación del ocio. Y el ocio no lo asocian con esto de que están aburridos y que cuando están aburridos no tienen nada que hacer. No. En realidad el ocio es por ejemplo, expresar lo más profundo de nuestra alma
en lo más profundo de nuestra alma, en, en distintas manifestaciones culturales, como el arte, la música, la pintura, la escultura, el cine, videos como este podrían ser, no sé, en cualquier manifestación artística, cualquier manifestación de ese tipo. Eso es el ocio, ¿entiendes? Y por lo tanto es una vida que fluye, porque, no sé, uno siente pensamientos, sentimientos, emociones, experiencias de vida, y uno las trata de manifestar por todas esas cosas y compartirlas con la gente, porque con eso uno quiere dar un mensaje y dejar una trascendencia. Y la negación del ocio, el negocio, es una vida completamente alejada de ella. Por lo tanto, es una vida alejada de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Es una vida completamente racional. Y te preocupas de lo que es más mundano, de las cosas más tangibles, de las cosas más que uno empíricas, de las que uno percibe no sentimientos, se me olvidó la palabra, con nuestros sentidos, las percibe con nuestros sentidos, y son cosas tangibles que uno ve, y bueno, la vida del negocio es la que siempre te lleva a una vida rutinaria, a una vida vacía de uno mismo, a una vida donde uno ya no es una persona, uno pasa a ser un número, pasa a ser un autómata, pasa a ser parte de un engranaje de un sistema. Algo que hace funcionar una ruedita en alguna parte de una máquina, ¿cachai? Te doy un ejemplo. Una vida de negocio se dice siempre que es la vida del comerciante, porque el comerciante de lo único que está preocupado es de conseguir productos para venderlos a otra persona, ganar dinero con ellas, con ese dinero vivir, con ese dinero invertir en otro negocio, en otra venta, en otra compra, para después hacer otra venta y estar todo el rato en lo mismo. Entonces tu vida básicamente se define como, no sé, estar comprando cosas, de comprar cosas, vender cosas, de ahí sacar plata para comprar cosas terrenales, de ahí y tú en todo eso, ¿dónde quedan tus sentimientos? ¿Dónde quedó lo que tú sientes, lo que tú expresas? Nada, ahí en esa vida normal. Y una vida de negocio también sería la vida de un oficinista que está todo el rato escribiendo cosas y eso, porque solamente llena papeles, llena formularios, llena números y no hace nada más. Esa es una vida de negocio también, que niega el ocio. No sé si se entendió con esta larga explicación, pero era para que quedara claro. Los monjes, aparte de tener una vida ascética, alejada del ocio, por lo tanto tenían una vida de negocio, no de ocio, hacían servicios de sanación para viajeros y también servicios de culturización. Sanación, por ejemplo, llegaba un soldado herido y lo curaban. A algún comerciante que, no sé, le dispararon, no sé, nómadas, también, por darte un ejemplo. Y de culturización, pero no propiamente, no sé si propiamente para la gente que está en los monasterios. O sea, que llegaba a los monasterios, que no, tampoco era como que llegaba todos los días gente a un monasterio como si todos los días llegara gente a un museo. No, no era así. Pero era en el sentido de que en los monasterios se conservaron muchos escritos de la cultura greco-romana. ¿Qué hacían los monjes con ellos? Bueno, resulta que los monjes tomaban esos manuscritos y cada cierto tiempo los reescribían de nuevo a mano en un libro blanco, los reescribían a mano para así tratar de conservarlos en el tiempo. Tienen que pensar que no existían las fotocopiadoras, no existían los escáneres y mucho menos la digitalización y esto de traspasar archivos por PDF. Era todo a mano, ni siquiera existía la imprenta. ¿Ah? Ni siquiera, o sea, todo era a mano. Imagínate tomar un libro de 1000 páginas y estar transcribiendo eso. Y eso sea la mitad de tu vida. Imagínate. Ya, eso se dedicaban, entre otras cosas. ¿Entiendes? Y así, por eso se dice que el clero regular fue un vehículo por el cual se conservó y en pequeña medida se difundió lo que fue la cultura greco-romana. No obstante, las cosas con el tiempo siempre se deterioran y se empiezan a echar a perder porque la gente se corrompe. Básicamente porque hay gente que llega, tiene principios, tiene convicciones, pero la gente que los reemplaza, que sigue después, no necesariamente las tiene.
en la iglesia no fue la excepción, y estamos hablando que para el siglo X, XI, 9, 10, perdón, siglo 9, 10, estoy hablando del año 800, 900, por ahí, ya la iglesia se empezó a corromper. Si alguien piensa que la iglesia es corrupta, que hoy día la iglesia es corrupta y que hace 5 años empezó a ser corrupta, bueno, hace más de 1000 años que se empezó a corromper. Hubo esfuerzos para tratar de enmendar el rumbo, se logró, pero después se volvió a caer en lo mismo. Esta iglesia contaba con los territorios cedidos por Constantino. Después se descubrió que los documentos que la iglesia tenía que acreditaban esos territorios eran falsos. Bueno, y aparte de esos territorios estaban los que le cedió Carlomagno, que es lo que hoy día se conoce como el Estado Pontificio, que se encuentra en el norte de Italia, que en ese entonces se encontraban los lombardos, que fueron bárbaros que se instalaron ahí después de echar a los bizantinos en el siglo VII, creo, si mal no recuerdo. Existe ya los problemas de la iglesia. Se empezaron a generar más o menos cuando se empezó a corromper la iglesia, porque en todo grupo humano se empiezan a corromper y no sé qué, y habían de 3 tipos: espirituales, morales y políticos. Los espirituales tenían que ver principalmente con 2 grandes problemas. Uno de ellos eran las herejías y el otro eran los cismas. Las herejías eran las rebeliones que se hacían contra las iglesias, o las utopías que iban contra sus dogmas. Tienen que entender que la iglesia tenía dogmas, y los dogmas son como los principios y normas que tiene la iglesia, que son incuestionables, se siguen de forma ciega, sin preguntar por qué, sin decidir si quieres o no quieres, si no tienes que hacerlo. Entonces las herejías iban contra esos planteamientos rebeldes o utopías que no necesariamente compartían lo que venían diciendo. Y en ese tiempo se discriminaba, por ejemplo, a los leprosos y a los lisiados. Sí, la iglesia discriminó a los lisiados en algún momento de la vida. Y se castigaba la brujería, la sodomía, que es esto de que hayan manifestaciones homosexuales así de manera pública. Esto de que, por ejemplo, un par de gays se van a andar besando en las calles. Eso es sodomía, por decir un ejemplo. Y bueno, eso básicamente, porque la otra discriminación ya lo dije. Con respecto a los cismas, bueno, estuvo el gran cisma no me acuerdo perfectamente el año, sino que lo voy a escribir. Fue el que dividió la iglesia cristiana en 2. Una que se encontraba en la parte occidental y otra en la parte oriental. Una en Roma y la otra en Bizancio. La de Roma se llamó Iglesia Católica y la de Bizancio se llamó Iglesia Ortodoxa o Ortodoxa, como quieran llamarle, u ortodoxa. Y aquí cuando uno dice, entonces por eso a esta iglesia que uno conoce se refiere como iglesia católica, sí, y por ende estamos regidos bajo la iglesia de Roma, sí, eso es lo que pasa. Los problemas morales básicamente tienen que ver con corrupción, bueno, tener una vida llena de lujos, de ostenticidades, una que otra puta por ahí escondida. Con ese tipo de cosas tienen que ver los problemas morales. Y los problemas políticos tenían que ver con la compra de diversos funcionarios de la iglesia por parte de los diversos príncipes, incluyendo reyes y emperadores. ¿Y para qué hacían esto? Para comprar sacramentos y curatos. Sí, sacramentos y curatos. Porque aparte, además de eso, la iglesia tiene que pensar que era como un feudo. O sea, poseía, a pesar de que no tenía una organización política, social propiamente tal, poseía tierras. Y eran tierras que generalmente tenían abundantes recursos. Entonces también se compraban estos cargos de la iglesia porque los príncipes querían acceso a esos terrenos para sacar uno que otro recurso para sus propios terrenos, para sus propios feudos. ¿Me entienden?
Y bueno, para eso tenemos que entender que todos estos príncipes eran laicos. ¿Qué significa que seas laico? Significa que son personas alejadas de la iglesia. En esta época todos los príncipes eran laicos, con excepciones notables como Carlomagno, que estaba convertido al cristianismo. Pero la mayoría eran laicos, personas alejadas de la iglesia. Este problema llevó a plantearse una serie de reformas en la iglesia que evitaran que esta situación continuara y por sobre todo empeorara. Para ello las reformas tenían que ir contra debilitar a los príncipes que influenciaban a la iglesia comprando sus funcionarios. Entonces, la base, el espíritu de las reformas que se empezaron a dar en la segunda mitad del siglo XI tenían que ver con ser el poder espiritual que estaba emanado por la iglesia, tenía que ser independiente del poder temporal, el poder de los príncipes, el poder de los reyes, el poder de los emperadores, con la convicción de recibir el poder del mandato de San Pedro. San Pedro fue el primer papa el año 30 y después de él siguió sus sucesores que supuestamente siguen su mandato de seguir con esta difusión de la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Las reformas empezaron de manera específica cuando el papa Nicolás II plantea que el papa tiene el sistema en que el papa tiene que ser electo, y ese sistema es a través del colegio de cardenales. Y de ahí, bueno, aparece el título honorífico de cardenales, o a lo mejor ya existía de antes, no lo sé. Pero ese sistema de que el Papa se elige por el Colegio de Cardenales se planteó el año 1055 y hasta el día de hoy se ocupa. De hecho, el Papa Francisco se eligió bajo el Colegio de Cardenales, este sistema que existe desde entonces. ¿Bien? De ahí salió el Papa Gregorio VII. Creo que es Gregorio VII, si no aquí abajo voy a poner la corrección. Que fue el primero electo bajo este mecanismo, y él continuó con el principio de estas reformas, la continuidad de estas reformas. Bueno, uno de los episodios, además de que uno de los episodios más duros que tuvo la iglesia al intentar llevar sus reformas adelante fue con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que en el próximo video hablaremos de él un poquito más en profundidad. Uno de ellos que fue Enrique IV, con el que se dio el famoso episodio de la querella de las investiduras. ¿Qué significa este episodio? Que hubo toda esta pelea en nombrar funcionarios de la Iglesia Católica, ya se podría hablar de Iglesia Católica, evitar estos funcionarios que estuviesen bajo la influencia de este emperador. O sea, el emperador lo único que quería era agarrar, a como diera lugar, un poquito de tierra, comprar sacramentos, un poquito de curatos. Entonces la iglesia tenía que luchar contra eso. Y durante todo, y por eso se dieron las reformas, porque esta pelea estaba latente cuando se empezaron a dar. La querella de las investiduras terminó el año 1122 con el Concordato de Worms. Es una palabra alemana. Concordato viene de concordia. Y si no saben lo que es concordia, búsquelo en el diccionario o googleelo, por favor. ¿Ya? Aquí se acuerda que la iglesia tiene su autonomía total de los príncipes del Sacro Imperio Romano y de cualquier otro territorio que tenga así un principado o gente laica que lo esté a la cabeza de él. Solamente le deben lealtad, pero no significa que con ello se van a comprometer así de forma más profunda. Pero la iglesia, si bien la iglesia tenía estos problemas, cuando se trataba de los problemas también, no solamente estos problemas de corrupción o estos problemas de los funcionarios que eran comprados, también se me olvidaba decir este detalle de tenían herramientas para acabar con los herejes, por ejemplo, que eran básicamente dos. Una era la excomunión. La excomunión es que te alejaban de la iglesia, te marginaban de la iglesia, ya no eras parte de la iglesia, ya no eras uno de los miembros que conformaba la comunidad de la iglesia. Ustedes dirán hoy día eso no significa nada, mera cuestión, a que nadie le importa, no sé. Pero en ese entonces tenía peso.
tienen que entender que la iglesia católica o iglesia cristiana estaba influenciando una buena parte de la sociedad. Tenían una cierta influencia con los príncipes, con la cultura, y no me extrañaría que obviamente la iglesia velaba por sus fieles, por la gente que creía en las prédicas de la iglesia. Entonces, si tú no eras parte de la iglesia no se preocupaba de ti. Es como eso, en cierto sentido. Tú pasabas a ser un personaje de segundo plano, poco relevante, y por ende no eras importante para ellos. Esa era la excomunión. Y la interdicción era una excomunión, pero no de una persona, sino de todo un territorio. Era lo que hacían con los principados. Por ejemplo, había un príncipe que le hinchaba mucho las pelotas al papa o al arzobispo de una determinada arquidiócesis, para empezar a usar esos términos, se le practicaba la excomunión. Y si seguía hinchando las pelotas, se practicaba la interdicción. Y todo su principado quedaba fuera de las preocupaciones del alero de la Iglesia Católica. Por ante la Iglesia Católica se dejaba de preocupar de ellos, y parte de las cosas buenas que les podía entregar ya no corrían más para ellos. Ya no tenían resguardo. Pero además de eso, tenían otro elemento más. ¿Cuál era? La Inquisición. La Inquisición consistía básicamente en que algunos delitos que atentaban contra la palabra, la prédica y la iglesia se castigaban con torturas y con la pena de muerte. Así que el que creía que en algún momento la iglesia no mataba gente o no la torturaba, pues sí lo hacía. Y en ese entonces no había ni derechos humanos. Los derechos humanos son un invento del siglo XX. Si se lo preguntaban por qué la iglesia tenía sus propios territorios, también era bueno, porque en parte necesitaban lugares donde vivir, necesitaban comida que sacar para no estar todo el rato comprando, y también en esos lugares obviamente ejercían una evangelización directa, un control directo, una influencia directa sobre la gente que residía en ella. La iglesia eran como feudos, prestaban terrenos para que la gente viviera, pero esa gente estaba evangelizada y tenía que vivir bajo su alero. O sea, bueno, cuando veamos feudalismo les voy a explicar esto como mejor para que se entienda más. Finalmente, ¿qué pasó con el clero regular? Porque todo el rato hemos estado hablando del clero secular, y con esto se había dicho de que, el clero secular se corrompió. El clero regular, esto de las órdenes de monjes, la orden benedictina, por ejemplo, también se corrompió. Dejó de tener una vida ascética, mezquina, fuera de los lujos, una vida llena de lujo. Empezaron a pegarse corrupciones, fiesta, partijar, putas, etc. Todas esas cosas. ¿Cómo se arregló este problema en el clero regular? Porque en el clero secular se tuvo que hacer un ajuste en la administración. En el clero regular se tuvieron que crear nuevas órdenes que enmendaran el rumbo de la vida ascética, de la conservación y pequeña difusión de la cultura greco-romana, y además de sanar, por ejemplo, a los heridos, que antes todas esas cosas se empezaron a perder porque la gente se empezó a corromper en el clero regular. Entonces los valores empezaron a ir, hasta que gente dijo que tenía que enmendar el rumbo. Entonces nuevamente se enmendó el rumbo con nuevas órdenes, y ahí apareció la orden de Cluny, la orden de San Bernardo, la orden de Santo Domingo, que sería la orden dominicana, y la orden de San Francisco, que se llama franciscana. Esto fue entre los siglos X y XIII. Ya, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. En el próximo video va a ser un poco corto, hablaremos del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que nada, cuídense, que estén bien, nos vemos. Adiós.